Hola, mi nombre es Mia Sánchez y voy a hablar sobre la película Midnight in Paris de Woody Allen. En este video ensayo voy a analizar el contexto histórico de los años 20 relacionado con la trama de la película. Como fue mencionado antes, Midnight in Paris fue dirigido por Woody Allen y su estreno fue en el año 2011. El periodo histórico central de la película es de la década de 1920, específicamente en París. El protagonista, interpretado por Owen Wilson, viaja en el tiempo y ahí se encuentra con varias figuras literarias y artísticas muy icónicas, como por ejemplo Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Gertrude Stein y Pablo Picasso, y estos son artistas muy icónicos de la época de los años 20. La película captura el estilo bohemio y que es culturalmente vibrante la ciudad de París. La época de los 20 es una época que tiene mucho entusiasmo cultural, creatividad y cambio social. Ahora hablaré un poco sobre eventos y tendencias de los años 20 que como que eso fue una idea o de donde se basaron para la trama de esta película. La película presenta a escritores y artistas de la generación perdida. Figuras literarias que fueron mencionadas anteriormente son autores estadounidenses que vivieron en París en la década de 1920. Ellos eran parte de esta generación y sus obras y estilos de vida influyeron mucho en la trama de la película de Midnight in Paris. Durante los años 20, París experimentó un renacimiento cultural y artístico. La película captura la belleza y la magia de esta época y destaca mucho los lugares de París. Los años 20 fueron testigos de cambios muy significativos en la sociedad y en la tecnología. La película refleja algunas de esas transformaciones, ya que el personaje viaja desde la actualidad hasta la época de los 20. El contraste entre estas dos épocas y el cambio que hubo en la película resalta mucho las diferencias culturales y la sociedad. La película muestra mucho la bohemia parisina de la década de los 20, donde escritores y artistas están pensando sus ideas y expresándose mucho en cafés, y ahí es donde suelen discutir sus ideas y expresan su creatividad, todos como sentados en un cafecito. Esta película utiliza mucho el contexto histórico para explorar temas como la nostalgia y la idealización del pasado. Ahora hablaré un poco sobre cómo otros autores también han implementado los años 20 en sus obras o qué han hecho durante esos años, ya que varios autores han abordado el movimiento cultural y social de la época de 1920, ya sea desde una perspectiva histórica, literaria o también artística. Primero, Scott Fitzgerald hizo las obras del Gran Gatsby, Hermosos y Malditos y Tiempos Felices. Él es un icono literario de la generación perdida y sus obras reflejan la decadencia de la década de 1920. Y Gertrude Stein, sus obras Tres Vidas, narrando lo que fue Oakland. Él tomó un papel muy importante en lo literario y lo artístico de París durante los años 20. Él fue mentor de varios escritores y artísticas de la generación perdida. Como podemos notar, estos autores ofrecen perspectivas diferentes de los años 20. Cada uno contribuye de manera diferente y única a la comprensión de como el ambiente y todo lo que se presentaba durante esta época. Ahora hablaremos sobre el análisis crítico de la película, como la iluminación, la cámara, los movimientos que hace la cámara, los colores que usan y así. Primero, en la iluminación, pues nos podemos dar cuenta que la iluminación es algo muy bueno de esta película. Crea un ambiente así muy mágico durante las escenas de noche en París. La luz es con colores tenues y como los destellos que tiene la película provocan como sensación de romance y amor. En algunas críticas mencionan que la iluminación es un poco exagerada, pero yo pienso que la iluminación es como coherente con el estilo de la película. Ahora hablando sobre la cámara, pues la cinematografía capta muy bien la esencia de París, la belleza de París, muestra todos sus lugares icónicos, muestran como la manera de vivir de los parisinos. Los movimientos de la cámara son bastante suaves y muy sutiles
y los ángulos de donde se toman las escenas contribuye mucho a el romance y como lo nostálgico de la película. Personalmente me di cuenta que en algunos momentos como que la cámara o los ángulos donde se toman las diferentes tomas y así es algo como pues convencional, si se puede decir así, como algo que se usa normalmente, pero siento que esto es como una lección clave del director, ya que eso permite que en verdad te centres en la historia, porque hay muchas películas que te enfocas más por cómo se está moviendo la cámara o lo que estás viendo, en vez de enfocarte en realidad en la historia de la película. Ahora hablemos un poquito de los colores de las de la película, y se puede decir que la paleta de colores es bastante rica y especialmente en las escenas que son de noche. También, como mencioné antes, ya que las luces son como más tenues, los colores tienden a ser un poco más cálidos, como dorados, bronces y así, y eso refuerza mucho lo del romanticismo y pues la nostalgia. En lo personal, a mí no me gusta mucho la saturación de colores y hay veces que pienso que puede ser como un poco exagerada, pero eso ya depende de gustos y no en todas las escenas es así. Hablando de la música, yo creo que esto es algo clave de la película, ya que pues la elección de las canciones y todo eso es como para transportarte a los años 20 y es por eso que se escucha mucho el jazz, las melodías románticas y eso complementa mucho pues a la trama de la historia y refuerza mucho como el ambiente y el estilo de la película. Yo pienso que en este tipo de películas o en cualquier película es muy predecible la elección de música que se va a usar. Pues yo creo que en esta película, ya que es como de romance así, es algo un poco predecible, obvio que se va a usar, pero yo digo que esto es intencional para que no se vaya de lado la esencia de la película. El elenco en general incluye personajes históricos de los años 20 que ya fueron mencionados anteriormente y ofrece interpretaciones bastante vibrantes y muy atractivas para cualquier público. Todos los elementos visuales, musicales y narrativos contribuyen a que todo se junte en la película. También desde los contextos históricos de todo lo que estaba pasando en los años 20, los cambios que fueron sucediendo en esa época, contribuyen mucho a la trama de esta película. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.